Regresamos con el épico capítulo semanal del Herrero Legendario. Ya llevamos 100 resúmenes en el canal y no sabemos cuánto le queda al manhwa. Aún así queremos agradecer a todos por seguir los resúmenes semana a semana. Dicho esto, ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. De todos los presentes, el barón Beats eligió enfrentarse al soldado rubio y flacucho que se encontraba al fondo. El noble había escogido al hombre menos equipado entre todos los soldados, y los presentes están preocupados por él. Creen que el barón matará a un soldado inocente. Beats está convencido de que su oponente es un soldado ordinario. No le importa cuánto lo critiquen puesto que su prioridad aquí es sobrevivir. Mientras todo se prepara para el duelo, los caballeros de Overgeard guían a los invitados más distinguidos para que retrocedan un momento. Dejando escapar un suspiro, el barón Britton lamenta ver este espectáculo tan vergonzoso, pues el marqués Stein cedió ante su yerno. El barón Guy no puede creer que este hombre, la gran espada que supuestamente conquistó el norte, se doble como una simple brizna de hierba ante su familiar. El marqués Stein responde que no puede ponerse del lado de alguien con un espíritu tan bajo, capaz de elegir a un simple soldado como su oponente. Este comentario parece molestar a los nobles de los reinos extranjeros. Guy le cuestiona al marqués si acaso no teme ser registrado en la historia como un súbdito leal que traicionó a la familia real para servir a un usurpador. El linaje real ya se había podrido y la gente de estas tierras estaba sufriendo, respondió el marqués. Ahora, finalmente ha aparecido un rey que escucha la voz del pueblo, eso es todo, concluyó el suegro de Grid. Stein declara que su lealtad solo puede ser para un rey que abrace a su pueblo. De fondo, el duelo está por comenzar. Mirando a su amigo desde lo lejos, Piaro se pregunta si Asmofel estará contento con sus vestimentas. No puede creer que su amigo esté tan mal vestido en un día tan importante como hoy. Cree que nadie en el Imperio Saharan podría imaginar en lo que se ha convertido. Piaro comprende que su amigo escogió servir a su rey como un soldado común, y empezar desde cero para convertirse en un vasallo impecable. Pero él conoce la verdad. Asmofel sigue teniendo una maestría de espada magistral, forjada en los rincones más profundos y duros de la vida, donde sus pasos resonaban en el fondo de todo. Él siempre ha empezado de cero, cuando no veía algo perfecto. Sigue siendo el mismo monstruo del Imperio Saharán, y Piaro desea que le muestre al mundo la grandeza de la nueva nación que acaba de nacer. En la distancia, Tobias le pregunta a Lawel si planeó todo esto junto a Grid para no sufrir ninguna consecuencia, incluso si el mensajero del reino Violet resultaba herido, a lo cual, el estratega responde que esta fue una decisión exclusiva de su majestad. Lawel se siente orgulloso de su señor. Aunque aparentemente solo hay 1000 soldados aquí, los que se reunieron son la élite de la élite. Supone que Grid debió haber calculado que si alguien iba a ser seleccionado, lo más probable era que fuera Asmofel, ya que en la superficie, parece un soldado de bajo rango. Nuestro protagonista se dirige al barón Beats, para informarle que cada participante asumirá la responsabilidad del duelo. Si gana, lo dejará ir, y espera que el reino Violet tenga la misma intención. El barón da esto por sentado, asegurando que esta es su lucha personal, y que no tiene relación alguna con su cargo como mensajero del reino Violet. Beats solo espera que Grid cumpla su promesa de perdonarlo si gana el duelo. Los presentadores notan que el noble supera fácilmente el nivel 250, y que un caballero promedio se sentiría abrumado por su sola presencia. Por su parte, Asmofel menciona que a aquellos que han deshonrado a su rey, no les espera otro castigo que la muerte. El barón salta al ataque sin previo aviso, gritando que eso no es algo que se deba discutir con un soldado de bajo rango. Los presentadores se asombran con la velocidad del tipo, ya que ha acortado la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Creen que el soldado común ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El barón Beats decide que cortará a este soldado de bajo rango de un solo corte. Cree que Grid se equivocó y le dio la oportunidad de lucirse ante todos. No obstante, su golpe es sorprendentemente contrarrestado por el soldado con tal velocidad que el noble se queda pasmado por la sorpresa. El furioso barón Beats piensa que debió ser suerte y ataca de nuevo, solo para ser bloqueado por segunda vez consecutiva. El barón comprende que no ha sido suerte, pues el bastardo está bloqueando todos sus ataques sin esfuerzo. Asmofel no piensa estar a la defensiva todo el combate, y lanza una estocada que el barón logra eludir a duras penas. El objetivo del soldado, sin embargo, es otro, y con un movimiento vertical lo desarma por completo. Las cámaras que retransmiten el evento creen que son los objetos del herrero legendario, los responsables de cerrar la abismal brecha de habilidad, permitiendo que un soldado de bajo rango abrume a un noble. Beats no puede aceptar que la lanza de un soldado común sea más rápida y fuerte que su espada.
cree que algo no va bien y decide tomar distancias para recuperar el aliento. Desgraciadamente es cazado por la lanza de Asmofel, quien le recuerda que esto es un duelo a muerte. Tras capturar la pierna del varón le informa de que no podrá escapar de esta situación. Tu muerte contribuirá a agrandar el nombre de su majestad. Así que desaparece de esta ceremonia por el bien del reino Overgeared, sugirió el amenazante soldado. Con un rápido movimiento, Asmofel libera su lanza para dar una estocada final en la espalda del noble sin que éste pueda hacer nada. El lugar se ilumina con la desaparición del barón Beats, y una ventana informa que el representante enviado por el reino Violet ha muerto. Debido a un acuerdo mutuo, la responsabilidad de su muerte no recae en nadie más. El resto de los mensajeros maldice la situación. No pueden hacer nada respecto a la masacre, pues comprenden que Grid debió haberlo planeado todo desde el principio. El barón Britton le reprocha al protagonista haber preparado una trampa disfrazando a un caballero de soldado común, y le pregunta cómo puede ser tan malvado. Insultar al rey de una nación llamándolo por su nombre es un delito grave, pero por mi misericordia, lo pasaré por alto. Si crees que he tendido una trampa, tú también puedes elegir a tus oponentes sin ninguna restricción en tu elección, propuso nuestro confiado protagonista. Britton maldice a Grid por haberlo puesto en un aprieto. Sin embargo, él no tendrá compasión y elegirá a un pobre infeliz que no sepa combatir. El mensajero del reino Ark elige como oponente al hombre que está al lado del protagonista. Piensa que este solo debe ser un orador, alguien que pronuncia las palabras de su rey. Siente lástima por el desgraciado y asume que no sabe nada del arte de la espada. El público insulta al noble, llamándolo mezquino por ser capaz de enviar a un pobre orador a un duelo a muerte. Pero Britton no dará marcha atrás, pues no le entregará su preciada vida a unos bárbaros. Uroi da un paso al frente para aceptar el duelo, ya que él también es un vasallo del reino Overgeared. El jugador invoca a su Wyvern, y declara que solo seguirá las órdenes de su rey. Al ver que el bastardo tiene una de estas bestias como mascota, Britton intenta pedirle que espere un momento para poder cambiar de oponente. Desgraciadamente para él, Uroi no tiene piedad. El joven incinera al enviado mientras se burla del noble diciendo que sus padres debieron haberle enseñado mejor. Con ello, el sistema informa de que el barón Britton ha muerto. Tras presenciar a un soldado de bajo rango que es más fuerte que un caballero, y a un orador capaz de domar a los Wyverns, el barón Guy cree que la situación es demasiado perturbadora, pero considera que es hora de que cambien su mentalidad. Actualmente, en el continente occidental, el Imperio Saharán mantiene su hegemonía absoluta, con las 15 naciones pagándole tributos. Pero estos tributos han ido aumentando cada año, hasta el punto de volverse insoportables. El resto de enviados están de acuerdo con Guy, y entienden que el reino Overgeared es más poderoso de lo que habían pensado. El barón Guy sabe que el Imperio Saharán es incapaz de extender su fuerza debido a su política de exterminar a las tribus extranjeras. Si unen los 3 millones de tropas de las 15 naciones con el poder militar del reino Overgeared, él cree que por fin podrán liberarse de su destino como estados vasallos. Considera que vale la pena utilizar a estos idiotas, y se dirige a su majestad para disculparse por la rudeza que han mostrado hasta ahora. Menciona que si las 15 naciones unen fuerzas con el reino Overgeared, podrían tomar el control de este continente. Está seguro de que sus reyes también aceptarían este tratado, y solicita planear un futuro juntos. Hace solo unos minutos estaban pidiendo tributos, pero ahora quieren unirse. Grid cree que ha captado el ritmo. En ese momento, recibe un mensaje de su estratega. Lawel le pide que ignore las palabras del mensajero, y que primero conceda las recompensas y honores a los contribuyentes fundadores. Esta decisión parece sorprender a nuestro protagonista. Grid no sabe qué está planeando Lawel ahora que los enviados han cambiado por completo de actitud. Después de todo, la propuesta de alianza sería muy ventajosa para ellos, ya que los ayudaría a mantener al imperio bajo control. El protagonista entiende que si su estratega le está sugiriendo esto, debe estar apuntando a algo mejor. Así que sigue su consejo, y da inicio a la ceremonia de recompensas. Los nobles no pueden creer que Grid les haya dado la espalda. Piensan que quizás no los ha escuchado bien. Por su parte, el barón Guy sabe perfectamente que no es así. Grid lo escuchó claramente, pero simplemente ignoró su propuesta. El hombre aprieta el puño y maldice a Grid por haberlo ignorado. Renunció a todo lo que había propuesto para la alianza de las 15 naciones, y se pregunta si el protagonista no sabe nada de diplomacia. Mientras tanto, Grid le otorga el título de duque al conde Lawel, por ser uno de los principales contribuyentes fundadores. Junto a este nuevo rango, también le entrega un guantelete como recompensa. El resto de los mensajeros se burla de Grid,
al ver que solo le ha dado un simple guante al principal contribuyente fundador. Creen que pueden ser fuertes, pero siguen siendo pobres, y pagarán por haber ignorado su apoyo. Lahuel menciona que la piel de la gran demonio estimula al dragón de llama negra que lleva dentro. Considera que este regalo ha superado con creces todas sus expectativas. Dicho esto, se equipa el guantelete declarando que los tontos que provienen de naciones débiles no merecen ver este tesoro. Por su parte, el herrero legendario se tapa el rostro al ver lo vergonzoso que está siendo su adolescente estratega. Equipándose el guantelete de Belial y unas intimidantes vestimentas oscuras, Lahuel le agradece de nuevo a su majestad. Justo después, lanza un potente ataque para mostrar el poder de su nuevo objeto, justo enfrente de los mensajeros de las otras naciones. El varón cae de culo al ver semejante poder de fuego. El suelo está derritiéndose y pudriéndose al mismo tiempo. El joven ni siquiera tuvo que gritar un conjuro, pero el poder destructivo era tan devastador, que Guy comienza a preguntarse si Grid puede crear artefactos capaces de replicar las hazañas de los grandes magos. El poder que mostraron Grid y el reino Overgeared en su ceremonia de fundación fue abrumador. Entre el público, a alguien le cuesta creer que vayan a caer tan pronto, tal como había dicho el Imperio. Nos presentan al sujeto como Raidorn, el sexto caballero rojo de un solo dígito. Este último comienza a pensar que Grid podría ser más peligroso de lo que pensaba. En ese mismo lugar, acechaba una fuerza desastrosa, capaz de derrocar a una nación sin ayuda. El sexto caballero rojo, también conocido como el que va más allá de la fuerza, e incluso más fuerte que Piaro. Mientras exploraba, Raidorn descubrió que la iglesia Rebeca estaba construyendo templos aquí. La única ciudad que alberga 3 templos es la capital imperial, y cree que la iglesia está siendo muy generosa aquí. El caballero de un solo dígito comienza a pensar que los rumores de que habían sellado a la gran demonio podrían ser ciertos. En su mente, creía que no era más que una mentira para justificar la toma del trono y calmar a los ciudadanos. Raidorn sabe que, aunque era un gran demonio de bajo rango, derrotar a Belial no es una hazaña sencilla, es, de verdad, un acto milagroso digno del sucesor de las leyendas. Tomando su espada, el caballero rojo piensa que, aunque no pudo traer su armadura por motivos de infiltración, es capaz de acabar con todos los presentes. No hay ninguna razón para mantener con vida a una variable que podría dañar al imperio. Quitándose su capucha, Raidorn decide que él mismo hará colapsar a esta nación, pero es detenido en seco al escuchar las palabras de Grid. El siguiente en ser recompensado es Piaro. Nuestro protagonista decide recompensar al agricultor, entregándole herramientas de agricultura fabricadas por él mismo. Raidorn reconoce el nombre del antiguo capitán de los Caballeros Rojos y el pilar del imperio. Al escuchar el nombre de Piaro, cree que debe ser el mismo que traicionó y abandonó al imperio. El caballero de un solo dígito trata de no ponerse nervioso. Se autoconvence de que, aunque Piaro era reconocido, ahora él es más fuerte. Intenta calmarse pensando que los seleccionados para convertirse en el número 7 de los caballeros de un solo dígito tienen un talento superior al que tenía Piaro. Por su lado, el agricultor legendario menciona que sinceramente quería ponerse su uniforme hoy. A partir de ahora, jura que se esforzará más para llenar los graneros de las personas del reino Overgeared. Grid responde entre bromas que el uniforme de Piaro ya es el traje de un agricultor. Se burla, mencionando que la próxima vez incluso podría traer un sombrero de paja, y le agradece sinceramente por todos sus esfuerzos. De fondo, el barón Guy se levanta para insultar a la nación de nuestro protagonista por haber nombrado marqués a un granjero mal vestido. Según él, este reino está repleto de bárbaros. Piaro avanza y, con ese simple paso, atrae la mirada del noble. De pronto, una presión enorme se siente a su alrededor, tan abrumadora que hace a Guy romper en un sudor frío. El varón no entiende cómo un simple campesino puede imponerse de esa manera. El tipo se cubre la cara por puro instinto, pero agricultor legendario, simplemente le pide al varón que se aleje, puesto que la tierra de su rey ha sido dañada. De inmediato, Piaro golpea el suelo dañado por Lahuel con su azada recién estrenada. En ese instante, el lugar queda rodeado por unos campos de trigo que parecen estar listos para la cosecha. El barón Guy no logra asimilar lo que ven sus ojos. El hecho de que ese bastardo tenga la capacidad de curar la tierra y hacer que crezcan cultivos al instante, le resulta inconcebible. Se pregunta si para esas personas no hay nada que sea imposible. Es entonces que Lahuel le envía un mensaje a su señor. Le hace saber que el momento ha llegado. Por su forma de actuar, parecía tener algo importante en mente. Con las cámaras grabando toda la ceremonia, nuestro protagonista se dirige al barón Guy del reino Fold.
y recuerda que el noble solicitó aliarse con el reino Obergeard. Después de ver este espectáculo, el barón Guy lo tiene muy claro. Debe asegurarse la alianza con el reino Obergeard, sea como sea. Exclama que, para vencer al imperio Saharán, no bastará solo con el poder de Grid. Por el futuro de todos, solicita unir fuerzas. Mientras todo esto ocurre, el caballero Raydorn piensa que es imposible que el antiguo capitán de los Caballeros Rojos se haya vuelto agricultor. Por ello, supone que simplemente deben tener el mismo nombre. El Caballero Rojo cree haberse preocupado por nada, y de fondo, Grid le pide al agricultor legendario limpiar este desastre, aunque Apiaro no quiere acabar con la belleza de la naturaleza. Volviendo a sacar su espada, Raydorn no puede tolerar que intenten unir fuerzas para conspirar contra el imperio. No le importa si los pequeños reinos se unen y decide que acabará con ellos antes de que la situación se vuelva más complicada. El caballero de un solo dígito se siente orgulloso de su arte con la espada. Su técnica de desenvaine es la más poderosa de todo el continente occidental, y la aprendió en un pequeño país que el imperio destruyó justo después de que él se convirtiera en el sexto caballero. Utilizará su técnica de destrucción de estrellas, el corte solar. Entonces Grid agradece la idea de trabajar juntos pero rechaza la propuesta de alianza. Raydorn se detiene en seco. No puede creer que Grid haya rechazado la propuesta de alianza, y el barón Guy pide una explicación. Mientras Piaro se encarga de los cultivos, Grid comienza a sacar un sinfín de objetos de su inventario, y menciona su frase favorita de una película llamada Te perdonaré. Seré generoso y les mostraré algunas de nuestras obras maestras, dijo el protagonista sacando un completo arsenal digno del nivel de un artesano legendario. Estoy seguro de que estas armas y armaduras son las mejores de este continente, aseguró con confianza en su habilidad de herrería. Este es el poder del reino Obergeard. No podemos regalárselo a cualquier persona al azar, declaró mientras sus subordinados escuchaban con atención. Nosotros superaremos al imperio, así que una alianza no vale la pena. Ustedes servirán al reino Obergeard, exigió el protagonista. Al escuchar esto, el barón Guy estalló de furia. No podía entender qué clase de disparate estaba diciendo el rey de los chetados. El discurso también dejó en completo shock al caballero Raydorn. Desde un viaje que comenzó en solitario, a convertirse en el rey de todos. Ahora, cada palabra que salía de la boca del rey, se convertía en un desafío directo para las grandes potencias. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.